fue la persona, porque era el que tenía voluntad propia, ¿o no? Yo tengo dos naturalezas como tú. Una es la humana, que está en el alma, que tiene la tendencia de llevarme al pecado, que le gusta el pecado, que disfruta con el pecado. Yo tengo esa naturaleza. Pero como acepté al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha producido en mí una nueva naturaleza, porque mi espíritu ha resucitado o ha nacido de nuevo, llamarlo como queráis. Por lo tanto, tengo la naturaleza del espíritu y tengo la naturaleza humana. Pero yo no soy dos personas, soy uno. ¿Me vais comprendiendo? Sí. Y porque soy uno, tengo cuerpo, alma y espíritu. Al tener cuerpo, alma y espíritu, tengo tres principios que me ha dado Dios, como lo sabemos aquí. Tengo conocimiento o razonamiento, sé lo que es bueno y lo que es malo. Tengo sentimientos, una inclinación y, por supuesto, tengo voluntad propia. Porque si no tuviera voluntad propia, sería un robot, una máquina. Gloria a Dios. Ahora bien, ellos dicen dos naturalezas, una sola persona. Pero a la hora de la verdad, queriéndolo sin querer, acaban diciendo que había dos personas en Jesucristo. Porque dicen, el hombre no puede ser tentado. Por lo tanto, el que fue tentado fue Jesús, el humano. Y como fue tentado y no pecó en nada, hay que entender que tenía una voluntad increíble. Porque para no pecar hay que tener una voluntad muy, muy grande. Es razonable, ¿no? Nosotros tenemos voluntad propia y sin embargo a veces caemos en detalles, en faltas, en pecados, etc. Porque nuestra voluntad está. Pero Jesús, la naturaleza humana, tenía tanta capacidad que fue tentado en todo y no pecó en nada. Más aún, ¿quién murió en la cruz? Y te dicen, ¿quién va a morir? Jesús, el hombre. Dios no puede morir. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Dios en él? ¿O lo hizo Jesús en él? Porque el que murió fue el hombre. Y el que fue tentado fue el hombre. Y el que fue castigado fue el hombre. No cuadra. Gloria a Dios. Bueno, hay un hermanito ahora, yo ayer dije dos, pero voy a hablar sobre uno que se lo he oído a él. Al otro, como no se lo he oído, he oído que otro me lo ha dicho, pero yo no le he oído a él, entonces no lo voy a volver a mencionar. Pero hay un hermanito que se llama Pérez Pillos, que digámoslo así, es el teólogo de España. Es increíble, oírle hablar, creérmelo. Se te regalan los huesos porque habla tan bien y tan clarito, pero creo que aquí está equivocado. ¿Por qué? Veréis, repito que el problema general es que a veces solo decimos lo que nos enseñaron, y a la vez quien nos lo enseñó también lo recibió de otro que se lo enseñó. Es decir, que esto pasa de generaciones. Y esto nos pasa humanamente. Que algunos de nosotros estamos llenos de perjuicios y de tradiciones que no sabemos ni quién las dijo ni por qué. Posiblemente fue el quinto o el requetequinto abuelo, es decir, el abuelo del bisabuelo y del tatarabuelo, que fue el que se lo dijo a su hijo, que su hijo se lo dijo al otro hijo, que el otro fue más tarde, y al final cayó en mí. ¿Pero por qué fue eso? No lo sé, una tradición, un perjuicio que tengo. Pero nosotros tenemos que ir a la Biblia, que es la fuente de la sabiduría y es la fuente donde dice la verdad. Gloria a nuestro Dios. Un aplauso vivo para el Señor. Bueno, tengo un pequeño problemita, por eso me toca pararme de vez en cuando. Es que me sacaron una muela hace poco y como todavía soy diabético, digo todavía porque Dios no pasa nada, pero hasta que me sane es un problema que tengo. Me sacaron una muela a trocitos y todavía no se ha cerrado después de 15 días, porque la diabetes tiene uno de estos males. Entonces en algún momento
La boca no es que se me llene de sangre, pero tengo el sabor de la sangre porque cae alguna gotita todavía. Lo que quiero deciros es que estoy esforzándome más, ¿de acuerdo? Así que espero que vosotros también contestéis. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, lo que dice Pérez Millos es lo siguiente. Jesucristo era un hombre humano que tenía cuerpo, alma y espíritu humano. Y también tenía el espíritu del Verbo de Dios. Y eso hacía Jesucristo. Dice, porque cuando murió Lázaro, vino primero Marta, se encontró con Jesús, y después vino rápidamente María, vino llorando, y con ella vino un montón de gente llorando. Y al ver a María y a la gente llorar, se emocionó, se quebrantó, y en el espíritu, al quebrantarse, salió llorando. Y dice Pérez Millos, Dios no puede llorar. ¿Vais captando? Por lo tanto, fue el hombre. ¿Qué trato de deciros? Los que dicen que era Dios todo y era todo hombre, todo Dios, todo hombre, todo, habla de un todo y otro todo, habla de dos todos. Porque uno, a ver, medio todo y medio todo forma un todo. ¿No es así? Pero un todo y otro todo forman dos todos. Bueno, yo creo que el sacrificio lo ha hecho el Verbo de Dios. Creo que fue el Verbo de Dios que, como leíamos ayer y ha vuelto a leer el hermano, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ahora notar el verso 14. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué se hizo? Carne. Pero no entró en otra persona. Es que era una persona. No había dos voluntades, había una sola. Y ahora me vais a entender mejor. Voy a deciros de dónde nace esta idea terrible. Yo no culpo a nadie, pero esto tenían que estudiarlo todos. En el año 300 aproximadamente apareció un personaje que se llamaba... se me fue. Es el hombre que dio una cruz. Constantino el Grande. Constantino el Grande un día vio en el cielo una cruz y decía, con este signo vencerás. Algunos pueden pensar, ¿era Dios que se había revelado? Pues no. Porque mirad lo que hizo el hombre. Todo el mundo tiene que ser cristiano, sí o sí. ¿Cómo? ¿Que tienes que ser cristiano quieras o no quieras? ¿Que tienes que confesar que Cristo es Dios quieras o no quieras? Eso significa que en la iglesia entrarían cientos, miles y millones de personas que no creen en Dios, que no son de Dios, que no han nacido. No han nacido de nuevo. Solo son religiosos que les obligas a ir a la iglesia porque si no, no tienen los beneficios que el rey otorga. ¿Lo vais entendiendo? Esto ha pasado en algunos países. Con los países musulmanes obligan a la gente a ser musulmana. Pero con los católicos nos han obligado a ser católicos. A mí me bautizaron de niño, yo tuve la primera comunión. ¿Por qué? Mirad, yo he sido católico aunque no haya querido. ¿Por qué? Porque mis papás eran católicos. Porque mis amigos eran católicos. Porque el cine al que iba alguna vez era católico. La televisión era católica. El profesor era católico. Es que España era católica, punto. Y yo era católico. No protestante, pero católico. Entonces me enseñaron cosas de la Iglesia Católica que quedaban aquí archivadas. ¿Como cuál? Como que la persona que peca tiene que pagar un precio. Es decir, Jesucristo, lo dice la Iglesia Católica, si profundizáis y preguntáis, la Iglesia Católica dice que Jesucristo en la cruz no venció. Fue parcial.
Por eso usted va a la Iglesia Católica y le dicen, tiene usted que confesarse. Y después de eso tiene que hacer una penitencia. ¿Para qué? Para acabar de pagar el pecado. Porque Cristo, y la cruz, pagó una parte, pero no pagó todo. Eso es mentira, gorda. La Biblia, libro de Hebreos, capítulo 9, versos 26 y 28. Cristo cogió todos los pecados y los clavó en la cruz. Y exhibió públicamente a todo principado. No queda nada del pecado. Cristo ha muerto por tus pecados pasados, presentes y futuros. Cristo al morir alcanzaba a Adán y alcanzaba al último hombre de la tierra. ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Aleluya! Jesucristo es Dios. Y Jesucristo cuando moría en la cruz pagaba por todo. Entonces quieres decirme que si yo tengo un hijo enfermo no es por mi pecado que tiene la consecuencia del hijo. ¡No! ¡Que Dios no castiga! ¡Que te han engañado y me han engañado! ¡Que es mentira! Pero entonces, ¿por qué tengo hijos enfermos? Porque a veces la genética trae las consecuencias. Yo soy diabético por mis papás y por mis abuelos. Y hay niños que salen con problemas deformes y demás, porque a lo mejor la mamá, es una forma de hablar, ¿vale? A lo mejor fumaba, o bebía lo que no debía de beber, o tomó alguna sustancia que no debía de haberla tomado, o el marido en cierto momento la pegaba. Yo conozco un matrimonio que los dos hijos están que dan pena. Hace como que fueran con síndrome de edad, no lo son. Y era debido a que el marido pegaba a la mujer constantemente, la llamaba 40 cosas, 40 pestes. Porque hay maridos que no han entendido cuál es el lugar suyo en la casa. Es que, cuidadito, ¿eh? En la casa mando yo, en la cabeza soy yo, lo dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. No, porque no entiendes lo que estás diciendo. Lo estás interpretando a tu manera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la mujer no tiene que estar sometida al marido? Sí, siempre que el marido gobierne con la Biblia. Porque mirad lo que dice. La mujer, la cabeza de la mujer es el marido, pero la cabeza del marido es Jesús. Amén. Por lo tanto, de la manera que Jesús gobierna al hombre, el hombre tiene que gobernar a la mujer. Amén. Así es. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Hace unos días me llamaba una mujer. Últimamente me está llamando muchísima gente. Y claro, yo me he puesto como de consejero. Y bueno, pues ahora con mis 38 años ya, pues oye. Gloria a nuestro Dios. Me decía la mujer muy triste, muy preocupada. Hermanito, es que me parece, mi conciencia me daña. Porque aunque yo no quiero mentir, a veces tengo que mentir. Son mentirijillas, pero... Me preguntó, mira, ¿qué te voy a contar? Mi marido es un poquito raro y es de esos que el dinero lo tienen muy apretado, ¿vale? Y claro, a veces salimos a trabajar juntos. La que me lo estaba contando era una mujer que salía al mercado. Y decía, y a veces yo a lo mejor he vendido 120 euros, por decir algo, y él me preguntaba cuánto y yo le daba 90. No has vendido más, ¿no? Había vendido 120. Ahora me dice la hermana, pero es que yo tengo necesidades. Y si voy a pedirle 30 euros para mis necesidades, se me va a poner como un loco. Y dice, yo le estoy robando. ¿A quién vas a estar robando si el dinero es tuyo como de él? ¿O no te has casado y has dicho que estás para lo bueno y para lo malo? ¿O tú no entiendes que casarte significa que ya no sois dos, sois uno? Mira, creó Dios a Adán y a Eva. Bueno, la Biblia dice, creó Dios al hombre y a la mujer y los llamó Adán. No. ¿Cómo que no? Dios los llamó Adán. Génesis 5:2. Fue Adán el que llamó a su mujer Eva. Lo que dice Adán. Eva porque es madre de toda la humanidad. Pero cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los llamó Adán. ¿Por
porque para Dios no eran dos, era uno. Y el día que el hombre no entiende que su mujer es una con él, no ha entendido nada, está fuera de lugar, está loco. Es que yo soy el marido y aquí que manda soy yo y el dinero tiene que ser... Pero vamos a ver, ¿tú crees que puedes coger el dinero, gastártelo en lo que te dé la gana sin dar razón a la mujer y luego exigirle que te dé razón ella? ¿Y dónde quieres que vives? Gloria a nuestro Dios. No estoy intentando revelar a las mujeres. No voy a poner el asunto. Gloria a nuestro Dios. Bueno, volvemos al tema principal. Os voy a decir lo que yo creo que era Jesucristo. Pero bueno, antes de nada tengo que deciros que este personaje que hizo que todo el mundo se hiciera cristiano a la fuerza, claro, la gente no se convertía. Había políticos que eran inconversos totalmente. Hubo diferentes concilios. Uno de ellos se llamaba el Concilio de Trento y otro el Concilio de Nicea. Esto se le achaca que era la Iglesia Católica, pero realmente no era la Iglesia Católica. Eran los primeros tiempos de la Iglesia estropeada. Porque ya habían desaparecido los apóstoles, incluso la segunda generación, y ahora, con este rey que había impuesto la obligación de que todo el mundo tenía que ser cristiano, dentro de la iglesia pedías a políticos, a estafadores, a ladrones, a asesinos, pero todos decían que eran de Cristo. Y en estos concilios que os hablo iba la gente importante, y cada vez que se trataba un tema, pues aquí se debatía entre todo este tipo de personas. ¿Que había un cristiano noble? Claro que sí, pero había más de los otros. ¿Y cuál era la consecuencia? Pues mira, que en una de las ocasiones alguien se levantó diciendo Jesucristo era todo Dios y todo hombre. Ellos fueron los que inventaron esa frase. ¿Y quién era esa gente? La misma que se inventó que María es la madre de Dios, la reina del cielo, purísima y santísima, nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado, y es la gran mediadora y intercesora. Pero eso no es nada bíblico, todo eso es mentira. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dice Timoteo capítulo 2, verso 5. Os lo voy a contar como yo lo entiendo. Un día vi una manzana y vi un gusano que estaba fuera. Para mí estaba picoteando la manzana, pero me dio por estudiarlo. No es así. Veréis, algunas mariposas tienen dos tiempos. El primero es el gusano de seda, que vamos a llamarlo lo infantil, y cuando ya maduran se convierte en la mariposa. ¿De acuerdo? ¿La mariposa tiene maripositas? No. ¿Qué hace la mariposa? Tiene gusano. Y el gusano se convierte en mariposa. ¿Se comprende, verdad? Bueno, pues parece ser que en la mariposa hay un instinto que ha puesto Dios, y en ciertos momentos la mariposa, cuando tiene que poner la semilla de gusano, se acerca a un árbol que se llama manzano, que tiene un ramaje, tiene unas florecitas, y esas florecitas son las futuras manzanas. Es la semilla de manzana, ¿de acuerdo? Y llega la mariposa, se posa y pone la semilla de gusano en la semilla de futura manzana. Va creciendo la manzana, se va desarrollando y el gusano también va creciendo. Y llega un momento que el gusano está allí presionado, empieza a picotear y sale para afuera. Pregunta: ¿cuándo estuvo el gusano dentro de la manzana? ¿Cuándo se hizo la manzana? ¿Cuándo fue? Antes de nacer la manzana ya había semilla de gusano. Te voy a contar un secreto. El diablo te ha sembrado y me ha sembrado. Y nos han puesto semilla de gusano. Y nos han puesto contra la palabra de Dios. Con nuestras tradiciones, con nuestros prejuicios, con nuestra forma de pensar. Queremos hacer a un Dios acomodado a nuestra mente.
una religión que esté con nuestro gusto y nuestro capricho. ¡No, señores! Nosotros tenemos que acomodarnos a Él. No Él a nosotros. Amén. Amén. No sé si te ha pasado, pero yo me he encontrado a veces con hermanos y hermanas que me dicen, es que a mí me dijeron, a mí me contaron de toda la vida, desde pequeño, yo sé que esto era así. Yo digo, pero tú tienes Biblia para decir lo que dices. No, pero me lo contaron así. O sea que la Biblia es después de lo que tú piensas. Te voy a contar el gran misterio de la verdad. La representación más grande que hay de Dios en la tierra no son los apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, pastores. La mejor representación de Dios en la tierra es la Biblia. Y el que se salga de la Biblia está errado. Gloria a nuestro Dios. ¿Quiero un rato? No mucho. No mucho. Bueno, ya estoy diciendo bastante. Vamos a ver. Voy a contaros lo que yo creo que es el sacrificio de Jesucristo. No completo. Por eso tenemos una segunda parte hoy por la noche, por la tarde, y tenemos otro punto mañana que será el remate, no que intentamos. El verbo de Dios se hizo hombre. Dentro de Jesús estaba el verbo de Dios. Si quitamos el envoltorio, aparece el verbo de Dios. ¿Era Dios? Sí. ¿Pero venía con los poderes de Dios? No. Porque si hubiera venido como Dios, vuelvo a decir lo mismo. Pero ¿cómo vamos a permitir que clase usted Jesús dice la Biblia, no lo leo, lo podéis leer vosotros. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, él era igual a Dios, pero no se aferró a eso, sino que se despojó de su gloria. El original se vació, se hizo hombre y aprendió la obediencia por medio del sufrimiento y fue perfeccionado por las pruebas, pero llegó a ser el autor y el consumador de la fe. Amén. Gloria. Señores, si Jesucristo viene como Dios, ¿cómo se le puede dar el título más grande que existe? Ante Él un día toda rodilla se va a doblar, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confesando que eres el Santo de Dios. Aleluya. Jesús no podía venir como Dios con sus atributos por otro motivo. Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Cómo que te ha ungido? Sí, me ha capacitado de una unción, me ha preparado para hacer un trabajo, para sanar, para libertar, para salvar. Amén. Entonces, ¿quieres decir que Jesús no vino como Dios? No. Él era Dios, pero no vino como Dios, porque dejó los atributos. Entonces, como vino Él, vamos a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Qué dices tú de ti? Yo soy el enviado, el siervo, el Padre me ha enviado. ¿Qué significa el Padre me ha enviado? El libro de Hebreos, capítulo 3. Como veréis, estoy hablando con la Biblia. ¿O no hablo con la Biblia? Hebreos, capítulo 3. Él es sumo sacerdote y apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Aquí viene el asunto. Hay que hacer diferencias. Yo soy apóstol, sí, pero yo soy un apóstolín y el Señor Jesús era el gran apóstol. Cuando Jesús vino con armas de apóstol. ¿Pero qué es un apóstol? Veréis, la palabra apóstol es una palabra griega. La traducción del griego. En el griego es apóstolos. Que era el apóstolo, aquello nació con Alejandro el Grande. Alejandro el Grande era un griego que peleó un montón de batallas y fue posiblemente el conquistador más grande de todos los tiempos.
con 38 años moría y lloraba porque no había más mundo que conquistar. No es que lo hubiera, es que no lo conocía. Porque no había llevado las Indias. Gloria a nuestro Dios. Y llegó un momento que Alejandro tenía que estar en una guerra que había, por decir algo, con los hebreos, con Israel, otra con los samaritanos, otra que tenía que ver con Egipto. Claro, a todos los sitios no podía acudir. ¿Qué es lo que hacía? Él comisionaba a un grupo que tenía de ellos, 8 o 10 hombres, a los cuales delante de todos los consideraba sus apóstolos. ¿Qué quería decir el apóstolo? Que era el enviado, el embajador, el representante, pero notar bien, con autoridad del rey. Es decir, vamos a hacer una suposición. El hermano Juan es un apóstol de Alejandro el Grande y te mandan a pelear con Israel. Pero te ha capacitado para que todo lo que hables con Israel, los acuerdos que tengas, que todos valgan, porque te ha dado incluso su anillo como firma de que todo está bien. Y mañana tú haces una cosa que no está bien hecha con Israel, no lo has hecho bien, pero Alejandro el Grande lo daba por hecho, porque tú eras su embajador, su enviado. ¿Entendéis lo que he dicho? Pues de la misma manera, el Verbo de Dios se hizo hombre y vino enviado como el apóstolos del Señor. Amén. Mira, lo vais a entender más rápido. En la Biblia, el apóstol, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, también era el mayordomo. A Moisés la Biblia lo llama el mayordomo. Siervo mayordomo. ¿Qué es un siervo mayordomo? ¿Uno que está debajo de los siervos? No, uno que gobierna a los siervos. Y hay una parábola en la Biblia que la cuenta el propio Señor Jesucristo. Dice, había un hombre rico que dejó al mayordomo, dejó un hombre al cargo del mayordomo y le dijo, mira, trabaja con todo eso que yo tengo que hacer un viaje, voy a tardar un poco y ya volveré. Tardó más de la cuenta, vamos a suponer que fueron 2 años. Y se oye decir que el amo viene porque se ha enterado que el mayordomo ha malgastado los bienes del dueño. Ha abusado del poder que tenía, ha maltratado a muchos siervos, ha gastado lo que no debía, ha hecho fiestas que no debía, y viene, se entera ahora el mayordomo y dice, madre, cuando venga, ¿me va a echar? ¿Me va a echar? Pues lo he hecho mal. ¿Y ahora qué te queda? Mendigar, uy, qué vergüenza. Trabajar, ya estoy mayor. Ya sé lo que voy a hacer. Y empezó a llamar a gente que le debía dinero a su amo. Y le dijo a uno, ¿cuánto debes? 100 barriles de aceite. Oye, es considerable, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Rompamos el escrito y hagamos uno nuevo. Escriba aquí. Debes 50 barriles de aceite. Oye, pero son 100. No, 50. Firma. El de 100 lo cortó. Y dijo, ya nadie te va a exigir nada. Porque yo tenía autoridad de mi dueño, del amo, al que tú le debías 100 barriles, y ahora en el nuevo escrito quedan 50. Llamó a otro y le hizo lo mismo. Cuando vino Jesús dijo, notar bien, no alabó el mal que había hecho, sino la sagacidad con que actuó. ¿Vais comprendiendo lo que estoy diciendo, La idea de lo que yo pretendo deciros es que el mayordomo, en ausencia del dueño, tenía autoridad porque tenía el anillo, el sello, que marcaba lo que había. De la misma manera, cuando Cristo vino, no vino como el Dios que lo podía todo, porque si no, ¿para qué lo va a ungir el Espíritu Santo? Más aún, ¿cuántos milagros hizo Jesús? ¿Alguien lo sabe? Ni uno. ¿Pero qué dices? ¿A cuántos demonios él solo liberó? Ni a uno. ¿Pero qué dices? Pues dice la Biblia, no lo digo yo. Dice Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ¿quién los echaba? El Espíritu Santo. Más aún, Hechos capítulo 10, verso 38. A este Jesús que el Espíritu Santo levantó, llenó y ungió para hacer milagros y sanidades. ¿Quién hacía los milagros? El Espíritu Santo.
¿Estoy menospreciando a Jesús? No, ni se os ocurra pensar eso. Estoy engrandeciendo su sacrificio. Estoy diciéndote que lo que le costó a Jesús, lo que hizo el Verbo de Dios, dejar de ser el Dios todopoderoso y convertirse en un hombre humano. Mil vidas que tuviese y le diese al Señor, no valdría para pagar lo que Él hizo por mí. Lo que Dios ha hecho por ti, no vale. Es que no entiendo muy bien lo que dices. Mira lo que dice la Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 9. Este Jesús, que era menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles. ¿Cómo que menor que los ángeles? Si era Dios. Pero es que no venía con la condición de Dios Todopoderoso. Pero también dice, mayor que Moisés. ¿Veis? Amén. Bueno, voy a dejarlo aquí antes de que se enfade. La autoridad la tienes tú. Y No ahora, habrá regreso. No habrá regreso. Un poquito más. Un poquito más. bueno, un aplauso para el Señor. Vamos a demostrar que Jesucristo no era todopoderoso. El Verbo que había dentro, antes de venir, sí lo era. Pero cuando estaba en Jesús, no lo era. ¿Por qué? Es que Jesús lo sabía todo. No. Mira, hay dos cosas que tenemos que diferenciar. La omnisciencia, que lo sabe todo, que es Dios, y el don de ciencia, que sabe muchas cosas. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que se llama Eliseo. Eliseo, en un momento dado, viene Geti. Bueno, ha venido primero Naamán. No le sale del cuento. Lo manda que se meta 7 veces en el Jordán. Esto era, si queréis, era una forma de humillar a Naamán. Pero al final Naamán lo hizo, la lepra desapareció, y Naamán, agradecido, vino donde el profeta a darle un montón de regalos. Y Eliseo dijo, no quiero nada. Porque pensaba, no sé, que vaya a creer que lo compró con su dinero. Pero Giezi, que está allí, el hombre más el criado o el siervo, que le la palabra rogada, dice, pero este tío está muerto. ¿Pero qué hace Eliseo con la necesidad que tenemos y no tenemos nada? Y deja que se marche Naamán. Pero a escondidas, Giezi sale detrás de Naamán, lo pilla a lo largo y le dice, mira, es que mi señor Eliseo te dijo que no es ese momento, pero claro, ha venido una serie de personas a estar con él y ahora necesita un poco de ayuda. ¿Y qué quieres? ¿Que le des algo a Eliseo? Bien, pero todo fue y le dio. Le dio un dinero, le dio unos mantos. Y él se cogió, se fue a un monte, entró en una cueva, hizo un agujerito, lo esculpió y lo enterró. Y aparece donde Eliseo, como que no lo encontraron. Y lo ve Eliseo y le dice, ¿de dónde vienes de ti? Tu siervo no ha ido a ningún sitio. Ah, no. Que no estaba allí mi corazón cuando ibas detrás de Naamán y le pedías, te daba, ibas al monte y lo escondías. La lepra de Naamán se te pega y te mueres leproso. Eso es el don de ciencia. Como don de ciencia, es que Jesús en cierto momento vio a un hombre y le dijo, Natanael, le dijo, he ahí un verdadero israelita en el que no hay pecado. O te lo pondré más fácil. Un día se encontró con la samaritana. Y después de tener una conversación le dice, ve a buscar al marido. Y dice ella, no tengo marido. Dice Jesús, ¿dices bien? Porque 4 has tenido y el que tienes no es tu marido. 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Eso es don de ciencia, señores. ¿Cómo lo sabía el Señor? Y digo otros, no, es que era la omnisciencia. No, ya les voy a demostrar por qué. Porque la omnisciencia no tiene fin, lo sabe todo. Pero el don de ciencia sabe una parte, no toda. El mismo Eliseo, que tenía un don extraordinario, en cierto momento vino una mujer y le dice al criado, al siervo, mira, nos ha hecho mucho bien
yo quiero bendecir a esa mujer, pero no sé qué necesita. Y le dice, siervo, no tiene hijo. Oh, se fue donde ella. El año que viene tiene un hijo. Pero no lo sabía. ¿Os dais cuenta lo que digo? El don de ciencia tiene límites. La omnisciencia de Dios no tiene límites. Y solo lo tiene Dios, ¿eh? Pero Jesucristo cuando vino, no vino con la omnisciencia. Porque en cierto momento alguien le tocó el manto por detrás y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Cómo que quién me ha tocado? Si estamos todos, no, alguien me ha tocado de otra manera. ¿Quién me tocó? Y dice la mujer, he sido yo. ¿Qué ha pasado? Estoy enferma desde hace muchos años y al tocarte he sido sanada. Y el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Va. ¿Por qué preguntó quién me ha tocado? Porque no tenía omnisciencia. Tenía un don de ciencia maravilloso, pero no tenía omnisciencia. Más aún. Viene un centurión y le dice, te ruego, Señor, por mi siervo, para que ores por él. Y le dijo, yo voy, no hace falta que lo digas. Con que digas la palabra es suficiente. Porque la palabra, lo que tú digas, se tiene que someter todo. Con que digas la palabra es suficiente. Y dice el Señor, y se maravilló, se asombró. Pero ¿cómo tiene tanta fe este hombre? ¿Por qué se asombró? Porque no sabía lo que había en él. Fue lo que dijo, lo que descubrió, lo que había en el corazón del centurión. Otra vez le preguntan a Jesús, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? Y dice, eso solo lo sabe mi Padre, ni los ángeles. Él tampoco. ¿Os dais cuenta cómo no lo sabía todo? Pregunta sencilla. Jesús, en el cuerpo en el que estaba, podía estar en 4 sitios a la vez. ¿Podría? ¿Y eso qué dice? Que no podía estar en todos los sitios. Que no era omnipresente. Diréis algunos, pero tú estás menospreciando a Jesús. Todo lo contrario. Estoy diciendo que el sacrificio de Cristo ha sido el más grande de la historia. Pero si Jesús hubiera venido como Dios y hubiese venido como Dios, no había sido tan grande. Es más, la Biblia dice que Dios buscaba, libro de Apocalipsis capítulo 5, Dios buscaba a alguien para mandarlo. Alguien que viniera y que luego pudiera ver el libro, porque había un libro que estaba escrito por dentro y por fuera con 7 sellos, y Juan lloraba porque no había nadie. Y preguntó, ¿alguien puede abrirlo? Y le dijeron, no. Ni en el cielo, ni los ángeles, arcángeles, querubines, ninguno. Y en la tierra tampoco. Ni Abraham, el amigo de Dios. Ni David, el que era conforme al corazón de Dios. Ni Moisés, el más manso de la tierra. Ninguno. Pero mi pregunta, ¿vosotros creéis que si un ángel o un arcángel hubiera venido con los atributos de Dios, no había vencido? Claro que sí. Con los atributos de Dios, yo mismo había vencido. Pero Jesús no venció como Dios, venció como hombre. Santo. Por eso el Padre y el Espíritu Santo han llegado a una conclusión. Vamos a darle el título más grande que nadie tiene. Vamos a recompensarlo y a ponerlo en lo alto más grande. Un día, los que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos saldrán, se arrodillarán y confesarán: eres el Santo de Dios. ¡Aleluya! No te canses de aplaudir, Señor. ¡Aleluya! Voy a contaros algo de David y finalizar. Un día viene Jesús y le dice a los fariseos: le dice, nadie echa en odre viejo vino nuevo,
odre. Un odre que se usaba antaño era la piel de un animal. Se le abría, se le vaciaba totalmente, se le limpiaba requete bien, se le volvía a coser, y después de que estaban las cuadras y demás todo cosido, en el cuello, al final se le acababa de echar lo que fuera, bien limpio, y se ponía un tapón. Y eso era el odre. Claro, cuando la piel del animal es nueva y hay algo dentro que quiere desarrollarse, el odre, el cuero, cede un poco. Y es que tenéis que entender que el vino nuevo no es la palabra que crece, pero sí que tiene mucha fuerza. Y al tener fuerza necesita que el odre ceda. Pero si alguien pone vino nuevo en un odre viejo que ya ha cedido, el vino nuevo cuando fermente, ¡pum!, y rompe y se pierde todo el vino. Por eso dice el Señor, vino nuevo en odre nuevo. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Estaba diciendo, fariseos, estoy buscando corazones nuevos, nobles, mentes abiertas y elásticas que estén dispuestos a aprender la verdad, el evangelio que traigo. Porque lo que Jesús enseñaba era la verdad escrita de siempre. Pero los judíos la habían embarullado con tradiciones humanas. Y el Señor me estaba diciendo, sois odres viejos. Y el vino nuevo que yo traigo, la palabra nueva, la palabra de Dios, en vosotros no tiene cabida y os explota la cabeza y os rebeláis por la carne. Yo ruego a Dios de todo corazón que hoy nos dé a todos nosotros un odre nuevo. Un corazón nuevo dispuesto a aprender lo que dice la Biblia. Un hombre nuevo en una mente que sea elástica para aprender a lo que Dios quiere. Escucha, tú no me creas a mí. No me creas a mí. Él pues examina lo que yo estoy predicando. Si lo que predico no es bíblico, revélate. Pero si lo que predico es bíblico, sé sano y sana. Y ríndete. Gloria a Dios. Hoy hay mucha vida aquí, ¿eh? ¿No veis a nadie ahí? ¿No veis a nadie? Nos queda todavía la noche. Pero están aquí, el Señor está aquí, ¿eh? El Francisco está lleno de ángeles. Aleluya. Porque lo que hemos hecho en esta tarde ha sido engrandecer el sacrificio de Jesucristo. Amén. Lo que ha hecho Cristo no lo hace nadie. Amén. Pero nos reservamos una parte para después, que es todavía es el complemento. Amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. Un aplauso vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Y seguimos gozándonos, amén. Santo. El Señor nos dé ese discernimiento para poder entender que necesitamos ese odre. Ese odre nuevo, ¿no? Para que el Señor ponga el vino nuevo en nuestras vidas. Amén. Y ahora sí mismo, con ese gozo y ese corazón, vamos a tener a nuestros hermanos de la danza de pandero. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos también dando la bienvenida a los hermanos que van llegando. Amén. Santo pueblo. Gracias le damos a los hermanos por la ayuda. Entonces, ahora sí, ya pueden pasar, hermanos, de la danza de pandero.